buenas noches. La verdad que nos está agarrando como un entusiasmo y una alegría enormes de ver tanta gente, que nos estamos reuniendo en este ciclo, de ver que hay tanta gente de lugares distintos de nuestro querido país y de otros países, como hay Uruguay, sospecho que hay alguien también de Brasil dando vuelta, por la convocatoria que sé que tienen nuestras expositoras, y bueno, la verdad que es una alegría arrancar otro ciclo denominado Lo personal es político, que es un ciclo que organizamos el año pasado a partir de la virtualidad forzada que impuso la pandemia sobre todas las actividades de la red, que solían ser totalmente presenciales, no solamente nuestras reuniones de trabajo, sino también nuestros conversatorios, nuestras jornadas, nuestra militancia, nuestras marchas. Y bueno, una manera de tratar de seguir en nuestras actividades fue crear este espacio que no nos ha dado más que absoluta felicidad y además un profundo aprendizaje de una experiencia, si bien es nueva, no debería serlo, y es la experiencia de estar en la universidad en una posición de escucha de los y les protagonistas del activismo, la militancia y las luchas LGTBIQ+, del feminismo también, y bueno, hoy nos toca un tema que nos viene apasionando hace mucho y que nos pone en contacto con gente realmente que admiramos y que ya queremos como amigas, tenemos que decir. Bueno, mi nombre es María Inés La Greca, soy, junto con las compañeras, integramos la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la universidad, que pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados. Desde allí proponemos esta actividad y estamos realmente felices de arrancar. El tema de hoy es feminismos, negros, marrones y sexualidades, y contamos con dos invitadas de lujo, que son nuestras compañeras Sandra Condoni Mamani, Chana, que es licenciada en Trabajo Social de la UBA, docente de la Diplomatura en Migración, Territorio y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda, maestranda en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF, especialista en Migración y Asilo en la UNLA, diplomada del FILAC y además particularmente referente del colectivo antirracista Identidad Marrón. También contamos hoy con la presencia de alguien que juega un doble rol, porque además es integrante de la red de género, investigadora de la universidad, pero hoy la hemos invitado en su carácter activista. Bruna Stamato es licenciada en Historia por Unirío, de Comunicación Social por Facha, especialista en Fotografía y Memoria por UCAM, y maestranda en Estudios y Políticas de Género de UNTREF. Es activista afrofeminista, forma parte de la asociación TEMA, Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas, es también una de las coeditoras de Mandacaru Editorial, proyecto editorial feminista especializado en la traducción de autoras de lengua portuguesa. A nuestras compañeras expositoras, entrevistadas y activistas, les vamos a proponer un diálogo a partir de nuestras compañeras que desde el inicio han estado conmigo llevando adelante este ciclo, que son Charlie Antonelle y Marina Figueredo, a quienes ahora les cedo con total felicidad la palabra. Me dicen Charlie, mi apellido es Coleta, aunque mi seudónimo es Charlie Antonelle. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Ya quedó como instalado el Charlie Antonelle, tampoco me molesta. Bueno, soy estudiante de Gestión del Arte y la Cultura. Soy parte del Centro de Estudiantes por Unión Universitaria. Soy secretaria de Derechos Humanos y de Géneros por el Centro de Estudiantes. Y orgullosamente participo de esta red desde hace 5 años ya, me parece, hace ya 5 años. Y bueno, estoy muy... 6, no, tremenda la cantidad de años que pasaron, bueno. Bueno, estoy muy contenta de poder seguir participando, de volver a reencontrarnos y de seguir formando estos espacios que tan necesarios son en ambientes universitarios, ¿no? Que pareciera ser que a veces predomina una cierta jerarquía y que, bueno, a veces está bueno tratar de romper un poco con eso y poner
un poco la escucha activa, ¿no? Así que bueno, estoy súper agradecida. Y nada, que no digo más nada para que ya podamos empezar, que estoy muy, muy ansiosa. Hola, buenas noches. Yo soy Marina Figueredo, soy en conjunto con Charlie la otra entrevistadora y en conjunto con María Inés, organizadora de este evento tan hermoso que tenemos. Soy profesora de historia por la Universidad de 3 de Febrero, recién recibida, todavía me da vergüenza decirlo. No voy a decir hace cuántos años estoy en la universidad o en la red, porque eso delata mi edad, ya estoy entrando en ese túnel en el que uno no quiere decir la edad de cada uno. Así que bueno, nada, como ven, estoy muy ansiosa y muy feliz de estar participando de este evento, este conversatorio tan lindo que tenemos. La verdad que se empezó un poco por curiosidad, otro poco por ganas de movernos en un periodo tan estático como fue el 2020. Y yo creo que nos terminó salvando un poco, ¿no? Es como, terminó mostrándonos el vaso medio lleno. Y qué suerte porque podemos volver a estar acá encontrándonos y pensando en el crecimiento continuo de este espacio que, como ya dijeron las compañeras, es sumamente necesario, nutritivo, y es una experiencia increíble con una cercanía que, bueno, para los nuevos ya se van a dar cuenta que mientras pase la hora se van a sentir como que tienen a las expositoras enfrente, sin darse cuenta, parece que de repente las tenés en tu casa charlando con vos. Genera eso, este conversatorio, y creo que es lo más lindo que tiene. Así que bueno, nada, yo también estoy muy ansiosa, así que empecemos y espero que lo disfruten todos y todas y todes, como lo disfrutamos nosotras tres organizándolo. Mari, Charlie, si les parece darles un momentito la palabra a Bruna y Chana antes de entrevistarlas para si quieren tener unas palabras de inicio, de bienvenida, o si quieren decir algo, me parece, no sé, como quieran. Bruna, Chana, ¿tienen ganas de tomar la palabra un momento antes de las preguntas? Buenas noches a todos, todas y todes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y es un gusto compartir esta charla, también esta instancia de reflexión con Chana, una amiga, compañera. Y bueno, gracias por la presencia de todos. Ahí veo amigues, colegas, compañeras de la red, que es un espacio que me siento muy, muy feliz de hacer parte, porque venimos también haciendo muchas reflexiones interesantes acá en el campo académico, no todas las cuestiones de antirracismo y feminismos negros y todo eso, así que es un espacio que me encanta. Y bueno, ya me presentaron, pero quería también solo agregar algo a la presentación, a mi biografía. Yo soy de Brasil, vivo acá hace 9 años, soy de una familia interracial, mi papá era blanco de origen italiana y mi mamá negra, y ahí hablo eso para poder situar también desde qué lugar yo estoy hablando. Y eso también hace mucha diferencia en mi militancia, en mi historia. Me convertí en activista acá cuando me mudé a Buenos Aires. Ya tenía algún acercamiento o algo con el movimiento estudiantil, pero este lugar de activista fue acá. Y bueno, era eso que quería agregar porque el contexto es importante también para situar desde dónde hablamos y desde dónde, qué lugar estamos ocupando en el mundo. Y bueno, eran esas las palabras iniciales. Chana. Sí, creo que me están escuchando bien ahí. Agradecerles, bueno, obviamente la invitación a este primer conversatorio, como la apertura de necesarias voces, creo, también, en momentos que nos convocan a pensarnos, a reflexionar y sobre todo, bueno, permitirnos tener esta posibilidad de poder entretejer este momento. Por ahí me sumo también a esto que decía Bruna, que nos hemos conocido justamente en contextos también del activismo, de las trayectorias y las experiencias, pero tomando también desde esto que tal vez decía de situarnos
Igual me parece que estaba en la gran presentación que hizo María Inés, así que gracias también por eso. Eh, yo soy de origen boliviano, de raíz aymara, estoy hace ya, por la tonadita se pueden dar cuenta, hace más de 22 años acá en Buenos Aires, así que también entiendo que se intenta un poco eh, entretejer o construir identidades híbridas que un poco, o transfronterizas, que nos convocan, creo que hoy, más que nada con una agite bastante importante en relación a los procesos migratorios y que eso, digo, también es parte de la construcción, ¿no? De la identidad y obviamente del activismo, que es lo que nos que vamos a compartir, digo, hoy. Así que eso, y agradecerles a quienes están presentes, no los puedo ver, pero entiendo que también es un momento que es importante, ¿no? Hablar sobre racismo, así que, y estrategias antirracistas, así que espero que después al finalizar podamos armar una red importante en ese sentido y que tenga un impacto interesante en los lugares de donde estamos, porque veo que había muchas compañeras o quienes estaban en diferentes territorios. Así que eso, gracias. Bueno, damos inicio a las preguntas que teníamos armaditas. La primera pregunta que le queríamos hacer, chicas, tiene que ver con cómo se cruza sus experiencias de activismo, el antirracismo con las cuestiones LGBTIQ+. Y la pregunta apunta un poco a cómo se ligan esas dos cuestiones en la lucha contra el racismo y la homo-lesbo-trans-bifobia u odio. Pero también, ¿qué debates o contradicciones se encuentran al interior de sus colectivos? Mira, de qué manera a través de la práctica militante y eso. Yo estuve pensando un poco en relación a la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Que son las distintas maneras como atraviesan ejes de opresión, eh, porque también yo soy portadora de un cuerpo que carga con eh, distintos elementos que pueden llegar, bueno, a ser el cuerpo bueno, la, empiezo otra vez. Bueno, más allá de, porque si no me voy a una, no sé, entro en una cosa medio que de interseccionalidad y pensar algo muy académico, pero no quiero ir por este lado porque aparte es algo que es también relajado y todo eso, así que empiezo otra vez. Bueno, pienso la cuestión de la interseccionalidad, eso sí, como una herramienta de análisis, porque, bueno, cuando construyo mi identidad como una mujer negra, bisexual, estas cosas me atravesan y son parte también de mi militancia, mi activismo, porque, bueno, y además el hecho de ser brasileña también. Y pensando, además de las cosas que me construye y construye mi ser, mi subjetividad, pienso también en la cuestión política, que es habitar este cuerpo, y la cuestión política de los feminismos y del feminismo negro que yo, bueno, practico, que yo estudio y que yo busco que se implementen, porque sería un proyecto, no solo un proyecto, pero un compromiso político con justicia social. Entonces, aunque no me atravesara eso bueno, aunque no me identificara como bisexual o como no fuera una mujer negra, sería como un compromiso social, un compromiso de lucha, la cuestión de combatir toda forma de intolerancia, de odio, de fobia, ¿no? Es un proyecto, el compromiso con el proyecto de justicia social tiene que ver con un cambio más profundo de sociedad. Entonces sería incongruente, inconsecuente de mi parte si no estas
cuestiones no estuvieran ahí dando vueltas en mi cabeza y no fueran parte de mi práctica activista. Eh, y como les contaba al inicio, al ser de una familia interracial, primero, yo tengo, ¿cuál es el límite de tiempo de cada pregunta? Porque también para no irme, tipo, No, ahí, tranqui, bueno, Bruna. O sea, joya. tenemos 3 preguntas y una primera hora, así que más o menos 10, 15 minutos creo que está bien. Ah, perfecto, bien. Bueno, yo quise presentarme al principio hablando un poco de dónde venía y de las cuestiones familiares, porque eso fue fundamental para mi construcción identitaria y el lugar que llegó hoy. ¿Por qué hizo? Porque no es que yo haya sido formado parte de una familia que fuera militante, activista, no, al contrario. Y además, yo crecí en un ambiente muy emblanquecido, donde a mí me era negado también mi negritud, me hace a tener este conocimiento de que yo era una persona afrodescendiente, yo era una persona negra. No es que obviamente no me veían como, veían mi color, pero no veían la cuestión racial. Entonces, yo era nombrada con un montón de eufemismos que se usa para nombrar una persona afrodescendiente, que acá sería algo como morocho, moreno, algo así, pero no se hablaba de mi negritud, porque Brasil es un país que creció y todavía hay una parte de la población que sigue creyendo que hay una democracia racial. Y la democracia racial que hace invisibiliza el racismo, ¿no? Si vivimos todos y todas en una armonía porque somos un país mezclado, bueno, entonces no hay racismo. Y eso es una mentira, es una construcción social, también una construcción sociohistórica que tiene un impacto muy profundo en las personas y tuvo un impacto muy profundo en mí también. Entonces yo tuve que salir del país para percibirme como una persona afrodescendiente. Y ahí, bueno, es un camino sin vuelta, ¿no? Porque también empecé a estudiar cuestiones étnico-raciales, cuestiones de feminismo. Entonces, es como si fuera sacando velos de mis ojos y fuera adaptando mi mirada del mundo con determinadas lentes. O sea, lentes para perceber todas esas cuestiones de opresión y todas las cuestiones que se implican o quieren consecuencia de yo portar este cuerpo. Y ahí lo que es una ironía, yo me di cuenta que era afrodescendiente acá en la Argentina, que es un país que invisibiliza a la comunidad afrodescendiente. Y si se invisibiliza a la comunidad afrodescendiente, no se discute mucho racismo, porque es como si fuera algo que no existiera. ¿No? Aquí ya hay una frase que es bastante hablada, que de lo que no se nombra no existe, y bueno, más allá de que no existe, no se puede combatir, ¿no? Eso no quiere decir, obviamente, que compañeros y compañeras originarias y mismos afrodescendientes que estuvieran acá siempre eh, llevando adelante esta lucha, el debate, siempre estuvieran ahí, pero todavía es algo que necesitamos hablar bastante. Entonces, una vez que saco los velos y tomo conocimiento de todo eso y politizo mi identidad, no hay manera de no asumir el compromiso de la lucha antirracista, porque además de ser un proyecto de justicia social, porque bueno, ¿qué proyecto de mundo queremos? ¿No? Un mundo que sigue con todos esos sistemas de opresión y que sigue reproduciendo eso, o un mundo en que luchamos para que eso se vaya erradicando. Ese es un punto. Además, es una cuestión de sobrevivencia también. El antirracismo tiene que ser un compromiso de la base de mi vida, porque impacta en absolutamente todo me atraviesa en todos los sentidos, desde el momento que, no sé, bajo del edificio hasta camino hasta la parada de colectivo, ya estoy sintiendo las consecuencias de ese racismo. Por ejemplo, con la exotificación o con
la cuestión de, bueno, la sorpresa de transitar en la calle por ser afrodescendiente, como si fueran espacios donde la gente, no sé, no ve personas como yo, o mismo habitar determinados espacios que son bastante tomados en algún punto por la blanquitud. Y ahí digo la blanquitud también como una identidad política, ¿no? Son espacios que no son negados. Y ahí no digo solo, no sé, espacios, un restaurante o un determinado barrio de la ciudad, pero la cuestión es mucho más profunda, ¿no? Tiene que ver con estructuras también, acceso a derechos básicos, o sea, acceso al derecho básico de la educación, de la atención a la salud, de tener una vivienda, todo eso está absolutamente conectado con la cuestión de, de ser personas racializadas. Y acá hago un paréntesis también, si bien sé que es una discusión, es un término que se usa bastante acá y es una discusión que en general no se da tanto, la cuestión de la hegemonía blanca y de la blanquitud, es seguir utilizando el término racializado o racializada solo para personas no blancas. Porque, bueno, si raza es un sistema de opresiones y es un sistema que está ahí, que necesitan dos cosas. Uno es el otro, porque hay uno que es tomado como el modelo o como, ¿no?, el sujeto universal. Entonces, personas blancas también son racializadas. Así que dejo eso también para que puedan, no sé, reflexionar un poco, porque me parece importante y fundamental que no estemos negados a escuchar determinadas cosas o hacer una reflexión, porque necesitamos una reflexión profunda, desde qué lugar estamos parando, desde qué lugar habitamos el mundo, y pensar también y hacer un ejercicio de escucha activa. O sea, nosotros estamos acá compartiendo algunas reflexiones, hablando cosas, pero también que el público pueda tomarlas y hacer su propio análisis también, buscar informaciones, y eso es fundamental, ¿no? Y la cuestión de la práctica antirracista tiene que ver también con o camina de manos dadas juntas con el combate a lesbo o fobia, a transfobia, bueno, a LGBT-fobia, odio en general, ¿no? Porque son cuerpos que son marcados como disidentes, o son cuerpos que son marcados como muy alejados de lo que es el sujeto universal, que en general hombre blanco, cisgénero, bueno, y de una determinada clase social. Pero pienso que llegó, no que llegó, que ya pasó el momento de desarmar esta categoría de sujeto universal, y es de hecho, bueno, una de las cosas que el feminismo viene haciendo desde hace mucho, ¿no? Pero también es un campo de disputa, es un campo de disputa de quiénes son los sujetos y las sujetas y los sujetos del feminismo, ¿no? La lucha de las compañeras trans y travestis, por ejemplo, hace muchos años que viene logrando cosas increíbles, como este año fue el cupo laboral trans, todo eso. Entonces, yo creo que una lucha en contra una opresión no puede estar desvinculada de la lucha en contra distintas opresiones. Y ahí, bueno, vuelvo a la cuestión de la interseccionalidad, están ahí, son ejes que están de manos dadas, se cruzan, atraviesan. Entonces, para mí es fundamental. Yo no puedo ser una activista antirracista, feminista negra, y seguir reproduciendo una violencia que en última instancia también sería una violencia contra mi cuerpo, de mis compañeras, a partir del momento que yo también me identifico como parte de la comunidad LGBTIQ.
Pero también es un compromiso político y es un compromiso en definitiva con algo de cambio social y no es que tampoco tenga la ingenuidad de creer que bueno, vamos a cambiar el mundo y que es algo solo o no sé, o que esos cambios van a dar, se van a dar así de un momento a otro. Pero es una cuestión de también un trabajo comunitario, un trabajo de fortalecer, de construir y fortalecer alianzas políticas eh, y pensar nuestros lugares en la solidaridad de la lucha política. ¿Qué compromiso asumimos una vez que nos identificamos como activistas? ¿Qué compromiso asumimos y tomamos para la vida? ¿No? Para mí eso es muy importante, así. Pensar en prácticas también, ¿no? Y eso implica escuchar compañeras, por ejemplo, ver lo que necesita y esta construcción misma de alianza y de solidaridad. Y es un trabajo absolutamente comunitario y absolutamente hecho en conjunto con en este compromiso, ¿no? Porque una persona no va a cambiar el mundo sola. Y también pensar qué lugar, qué tipo de feminismo queremos y estamos construyendo. Es un feminismo, no sé, liberal, donde mujeres ocupan determinados espacios de poder, o es un feminismo que esté comprometido con un cambio de justicia, ¿no? Porque también estar ahí, poner mujeres por el simple hecho de que son mujeres, ocupando determinados lugares, cambia la vida de las lesbianas, cambia la vida de las negras, cambia la vida de las originarias, cambia la vida de las travestis y trans. Eh, yo veo que no, no, necesitamos algo mucho más profundo. Entonces también es importante tener en cuenta eso. No sé si me fui muy por las ramas y dejo por acá por ahora. Chana, querida. Yo creo que da para mucho, porque bueno, son como, me parece, o sea, como debates, digo, son preguntas muy enormes, digo, que tienen que ver con los debates, no digo actuales, pero que sí, de alguna manera, están en los espacios donde compartimos, donde son singulares, donde por ahí coincidimos o no, pero digo, convivimos, ¿no? Y un poco creo que se trata de eso. Y venía pensando un poco también en esto, o sea, cómo pensar también la pregunta en relación a la propia experiencia, o sea, yo tal vez chiquitito, para no irme tampoco de las ramas, pero mi activismo, militancia, o sea, ya tengo 36 desde los 18, así que más o menos ya tiene un periodo, pero en ese entonces yo no, o sea, no es que la idea de poder luchar contra alguna injusticia por una justicia social tenía que ver con el racismo, la xenofobia, pero que claramente, obviamente, atravesé por todas esas tipos de agresiones, de las que nos podemos imaginar y de las que no, pero se fue, creo que transformando y encontrando un poco la manera de hacerlo, o sea, porque creo que también eh, implica un poco empezar a pensarse y atravesar diferentes espacios en ese sentido. Pero pensando un poco en esto, como el cruce entre el racismo y la construcción del odio, digo, y el odio vinculado tal vez a lo LGTBQ o que eso me parece que también tiene como otra arista para poder plantearnos. Me parece que al menos desde mi lugar y los espacios que fueron desde la olla popular hasta talleres de apoyo escolar, talleres de facilitación de derecho, digo, en todas esas siempre había como una pregunta hasta el día de hoy que sigue siéndola, tal vez un poco más ya eh, transformada, con cierta estética, podemos decir, pero como que la pregunta siempre era ¿por qué? Y tenía que ver con estos lugares, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Con la pobreza estructural, que tiene que ver un poco de los planteos del colectivo de identidad marrón que, que fue, digamos, una de las instancias que empezamos a enunciar y a visibilizar.
Y esto tenía que ver, por ejemplo, y lo traigo también con las migraciones racializadas, con lugares donde no podías circular o por qué no podés ir más allá del centro, porque hay un discurso estereotipado donde hay como, y sigue habiendo obviamente, con esta idea de la invasión, de nos roban, nos quitan, como esta cuestión nacionalista que en los momentos de, digo a nivel ya global, o sea, cuando hay crisis como las que estamos atravesando a nivel mundial, siempre hay una construcción en relación al odio y en relación a un chivo expiatorio, al sujeto, y ese sujeto no es cualquiera. En eso que decía recién Bruna, en relación a la racialización y que lo blanco es una identidad política, tiene que ver porque en la racialización, o sea, la construcción hacia ese diferente no es cualquier diferente, tiene un fenotipo, tiene unos rasgos, reside en determinado lugar, viene de determinado país, tiene cierta corporalidad, puede circular en determinados lugares, pero sin embargo, en el imaginario colectivo, está en todos lados, o sea, hasta en las verduras de la sopa. O sea, de hecho, digo eso irónicamente, pero porque tiene que ver un poco con lo que, no solamente con la experiencia, pero lo que sí se dice, ¿viste? Que cuando se repiten cosas, discursos, palabras, se repiten también formas de construir estereotipos, y esos estereotipos son raciales, y en ese punto, digo, digo, pensando un poco en esto que por ahí comentaba antes, que por ahí me fui en relación a los procesos de activismo que se entrecruzaba con el racismo, pero no tenía esa palabra, tenía xenofobia, tenía pobreza, y la pregunta era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué determinadas personas siempre están en determinados lugares? ¿Por qué no circulan en ciertos lugares? ¿Por qué no podemos hablar nosotras de nosotras mismas si efectivamente tenemos voz? O sea, no nos falta voz. O sea, como esta cuestión también de la cosificación en relación también a mujeres con ascendencia indígena o indígenas o personas marronas, pero justamente con esta cuestión también de un estereotipo acerca de no considerar como sujeto mujer, no tampoco tenerlas como personas sexuadas, sino asexuadas, como una construcción también que estaba todo el tiempo, ¿no? Y solamente como una fuerza de trabajo, como procreadora de todos los hijos, hijas e hijes que existen y que son el mal, ¿no? Y en ese punto, digo irónicamente, eh, tiene que ver con, digo, la ironía después trae una cierta verdad y esa verdad termina generando como este, agresiones racistas y hubieron, digo, en estos tiempos muchas historias que se tomaron como xenofobia, pero que tenían que ver justamente con agresiones que tenían que ver con una estructura, con un racismo estructural que existe, ¿no? Y por eso decía de lo diferente en relación a que justamente como la negación a los rasgos o a las raíces indígenas acá en Argentina, y la extranjerización, digo, en relación a cualquiera que se parezca mínimamente a alguien que sea de Bolivia, de Perú, de Paraguay, no es argentino, ¿no? Yo creo que un poco giraba en torno, digo, en la experiencia tal vez personal, pero que termina siendo colectiva en relación a este punto, ¿no? Creo que es como la fibra, lo crucial, ¿no? O sea, eh, hay como una idea de que todo es blanco, de que justamente, o sea, digo, el contexto político y económico en los 90, en el primer gobierno menemista, hubo como esta idea y gran recepción de diferentes colectividades, naciones migrantes, pero que justamente también se crea con mucha, digo, desde el Estado y las políticas públicas, políticas migratorias anti-inmigrantes, y ahí, digo, y así como digo, en el 2015 me remonto como por momentos, en los momentos donde justamente hay como las mayores crisis económicas y políticas, como que vuelve siempre a aparecer el mismo manual y el mismo sujeto de sospecha. Y
Y en ese punto, o sea, al menos desde el propio activismo y los espacios, tenían que ver cómo hacemos ese entrecruce, ¿no? Que no solamente es la xenofobia, sino es racismo, no solamente tiene que ver con un eh, no solamente con eso, sino con la propia identidad. O sea, Argentina no es capital federal, Buenos Aires tampoco es Argentina, entonces, pero es un territorio enorme, ¿no? Entonces, y esto de empezar a pensar también que no, que es todo blanco, o sea, que si yo circulo en las calles y justamente lo que no veo es eso, sino veo otras corporalidades, otras formas también de habitar, que eso también es un devenir constante que va a suceder, digo, ahora, y pensando también en esto que decías que recién en el futuro, o sea, es un devenir que va a suceder y es el punto tal vez donde nos empieza a unir estos intercambios y estas reflexiones. Pero bueno, yéndome, volviendo, trayendo lo de las intersecciones, digo, porque tiene que ver un poco con todo eso, o sea, no es algo tampoco que se pueda, me ponía a pensar en eso, o sea, como identificar en tipos tips en relación a, bueno, cómo es el cruce, porque realmente ha sido como esto también de empezar a colectivizar, digo, o sea, esa duda, esa sospecha que también genera y el racismo estructural, porque en definitiva es una forma de violencia que la duda empieza a ser también en una misma, empezar a dudar de que tal vez una está perseguida, tal vez una está susceptible, pero que justamente toda esa sospecha, esa duda, tiene que ver con esa construcción de una estructura y que el hecho de circular en determinados lugares, el hecho de que por más de que tengas, digo, o hayas tenido la posibilidad de acceder a determinados lugares, pero no estés en esos lugares, tiene que ver con que justamente hay algo ahí que sucede, que es histórico, digo, no es algo que se descubrió ahora, digo, hay movimientos que fueron de antes, movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos, digo, afro-negros y demás, que justamente es como esto, decir, bueno, 500 años, parece mucho, pero no, o sea, tiene que ver con esa deuda pendiente. Y ir hacia atrás, ir hacia la memoria, también tiene que ver con lo que viene sucediendo, o sea, los procesos migratorios que van a suceder y que lo vemos, tiene que ver también con las construcciones de los afectos que vamos a tener. Esto que justamente decías en relación a lo interracial tiene que ver con los vínculos que también se van a suceder y que suceden seguramente y han sucedido antes, y el punto también está ahí, o sea, cómo empezamos a construir no solamente los espacios de activismo, de militancia, o los espacios donde tal vez hacemos un poco de activismo, sean los que sean, pero también cómo construimos los vínculos interraciales, porque ese punto es como frágil, no se dice, es un silencio, pero que eso tiene un impacto definitivamente después en las formas de cómo vemos el mundo, cómo vemos a las personas y cómo construimos también nuestras relaciones. Yo creo que es una de las cuestiones que todavía estamos en ese proceso, pero que es la que al menos a mí más me genera como esa duda, ¿no? Bueno, y yo no quiero habitar otro mundo, quiero habitar este porque es en donde estoy, y obviamente este, sí posicionar ciertos lugares incómodos, porque es incómodo, o sea, fue incómodo para una porque una pensó que era incómoda para el resto, pero sin embargo tenía que ver con una cuestión estructural, ¿no? Entonces, y esos lugares incómodos son necesarios, pero porque tampoco es algo, digo, y lo decimos desde el espacio a nivel colectivo, o sea, lo de identidad marrón es una alternativa a ciertas acciones antirracistas que pueden ser alternativas frente a situaciones que suscitan, ¿no? En nuestros contextos, en nuestros territorios. No es la respuesta porque de hecho, o sea, es una estrategia colectiva donde obviamente hay ciertas singularidades y diferencias y pensamientos porque venimos de diferentes trayectorias, pero sí hay algo que tiene que ver con construir algo colectivo. O sea, hay algo que está sucediendo. Entonces, ¿dónde encontrar? ¿Existe? Las preguntas que siempre decíamos en relación a ¿existe racismo? Sí. Bueno, ¿y por qué es estructural? Y sí, o sea, si el racismo tiene color, si el racismo tiene esa construcción en relación al color, también en relación al deseo, ¿no? Y en relación a los afectos. Y eso, digo, está a nivel macro y a nivel micro en ese sentido. Y en ese punto, tal vez ahí sí, en relación
al cruce, ¿no? Del discurso del odio que nos tal vez convoca y ha sido algo que ha sucedido a nivel regional, digo, y en ese punto es como, bueno, pensamos también cómo lo vamos a poder, no sé si es erradicar, pero pensar un poco, porque lo conservador, lo fundamentalista está muy bien organizado, o sea, eso siempre ha existido y siempre ha tenido formas que se han performativizado también, pero bueno, el punto también está en nuestros espacios, ¿no? Que podemos pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Existe o no existe? ¿Cómo se crean esos estereotipos, esas representaciones sociales? Recién me estaba acordando justo también de el momento en que tal vez tuvimos una visibilización un poco más así grande o pública con estrategias, digamos, ¿no? Antirracistas en el 2019, que fue lo de una intervención gráfica que se llamaba La Revolución de las Marronas, a una publicación de un libro de una autora feminista, periodista, y el punto, el foco tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, empezar a pensarnos también en lugares donde efectivamente hay algo que no se dice, hay algo que se muestra, la imagen muestra, o sea, algo que está te dice qué es lo que está y lo que no está, y crea una realidad. Y ese fue un punto tal vez también como empezar a pensarnos dentro de los espacios feministas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué relato estamos también transmitiendo? ¿Y qué es lo que estaría bien empezar a como a hacer como esas rupturas o fugas? Esa fue una de ellas, y después me acuerdo de otros espacios, digo, de reflexión que hubieron, em, que tenían que ver, bueno, ¿estamos adentro o fuera del espacio LGTBQ, ¿no? Y por qué, ¿no? O sea, ¿es representativo o no? O sea, ¿cómo nos identificamos, si somos o no somos parte? Digo, es también como algo que sucede, porque la identificación, la representación y el deseo en ese punto tiene que ver también con que hay algo ahí que no, que hay una distancia un poco grande, por así decirlo, en relación a las formas de desear, en las formas de construir afecto. Y, eh, y ahí, digo, como lo más estructural que también sucede, bueno, tiene que ver también con esos espacios de placer, de circular, de acceder o no, y el acceso, digo, en términos de derecho también tiene que ver en un acceso al disfrute, al ocio y al construir esos afectos. Y ahí tenías también como una estructura bastante importante donde efectivamente había una no identificación, una no representatividad y una forma de ser o habitar que tiene que ver con lo eurocéntrico, o sea, y no está bien ni está mal, sino que justamente tal vez lo que creo, el punto es que no podés llegar a eso y no podés al deseo, ¿no? Que vos decís, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Dos cosas, o sea, ¿cómo no puedo tener ganas de desear algo que quiero, que tiene que ver con lo erótico? Porque sí tengo, y cómo me hicieron creer que obviamente no lo tenía, y por el otro lado, ¿por qué tengo que desear determinados estereotipos o ser determinado estereotipo de representación cuando definitivamente el mundo donde vivimos no es exactamente esa forma de habitar o de ser? Y ahí me parece que tiene que ver un poco en relación a eh, esto de qué es qué imaginario también construimos dentro de lo que llamamos como colectivo, LGTBQ, o sea, cuál es el imaginario colectivo también que circula ahí, de qué manera también se empieza a construir o no, ¿no? Pero digo en términos también que existen otras expresiones, me parece, de género, de deseo, y que definitivamente está atravesado el racismo estructural. Digo en relación a ese punto, ¿no? O sea, al punto en que no vas a hacer esa belleza que obviamente aparecen en todos los cines, las publicaciones, las revistas y demás, pero sin embargo vas a desear serlo, algo que no. Entonces, ese es como el límite de decir, bueno, wow. Y eso yo creo que opera mucho y es muy difícil de poder entretejer, pero es necesario hacerlo, porque claramente, o sea, el discurso del odio va por todo aquello que obviamente está por fuera de la norma, por fuera de aquello que es súper elitista, conservador, blanco, eurocéntrico y demás. Pero bueno,
dentro de los espacios propios también existen algo que aún está, me parece, como impregnado de todo eso y que es necesario hacerlo porque es un momento, digo, es un momento donde creo nos invita a eso. Pero bueno, un poco yo, si querés, me puedo seguir extendiendo, pero me parece que está bueno resumir, porque si no nos vamos y seguimos. Sí, igual todo está relacionado con todo, Yana. De hecho, estabas respondiendo acerca del contexto mundial, internacional, y ya en el chat había preguntas, ni bien arrancamos sobre el contexto internacional, así que va todo por la misma vía, no se preocupen que vienen muy bien las dos. A mí me toca hacerles la segunda pregunta de esta entrevista, que tiene que ver con los roles de género. Y en realidad dice así: ¿cómo se organizan los roles de género hacia adentro de las comunidades o de los pueblos originarios y de los pueblos de descendientes afro-latinoamericanos? ¿Querés que hable? Ya que empezaste vos, como el Aishu, esta reciprocidad, empiezas tú, después yo y después al revés o las dos juntas. Digo, lo traigo pero porque justamente eh, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el preguntar y el pedir permiso, que es, creo, una de las cosas que sí arraigo de la comunidad, comunidad o nación aymara, pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la reciprocidad. Y en relación a la pregunta, eh, es también muy compleja. Nada es tan sencillo, pero bueno, venía pensando también un poco, y algo que creo que hemos compartido con Bruna en alguna charla que hemos tenido y en los espacios que hemos transitado, y perdón, y primero también, o sea, como que creo, ¿no? Tener en claro de que efectivamente no somos, o sea, yo no estoy habitando en un lugar de la comunidad donde fueron mis abuelas, mis tías, mi madre y mi padre, sino es otra forma de comunidad que es la urbanidad, ¿no? Y ahí hay como dos cuestiones que me parecen como importantes y que creo que está vinculado con la pregunta anterior, que tiene que ver con esa representación o ese estereotipo que hay acerca de las personas marronas o las personas con ascendencia indígena marrón, que es como vincularlas con la comunidad, como el desierto, lo inhóspito, o sea, la casita, las vacas y todas las montañas y cerros verdes, y que no, o sea, porque es como también, ¿no? Despersonalizar un poco porque es lo que sos, el apellido, el color, tu nación, digo, más allá de que te identifiques como una persona indígena, con raíces indígenas, digo, el punto que al menos desde Identidad Marrón entendemos tiene que ver con que justamente el racismo no es que te va, o sea, la violencia institucional no te va a preguntar de qué nación indígena sos y va a ejercer violencia, sino que efectivamente va a ir por tu corporalidad y por aquello que se construye, ¿no? De que no está bien, que sos sospecha y sos peligro. Y me parece que lo traigo porque creo que tiene que ver un poco acerca de también cómo empezar a pensarnos, ¿no? O sea, los procesos migratorios, sean las que sean, han hecho que estemos muchos, digo, no solamente en Buenos Aires, en toda, casi en la región, en la ciudad más importante, hay una migración importante de personas indígenas o con ascendencia indígena. Y que eso tiene que ver justamente con los procesos que existen en determinados territorios. Y en ese punto, digo, es como, lo traigo, pero porque justamente a veces hay como esa idea o idealización y que eso también es como, no, no es tan así. Y en relación a la pregunta, eh, desde donde yo, digamos, he nacido, emigrado y he construido y desde lo que hemos compartido experiencias, digo, o sea, y desde lo que también es una pregunta propia, ¿no? Los roles, tiene que ver con los roles justamente, yo creo, o sea, hay como una distancia muy grande en la construcción del género en relación a aquello que es género, como
categoría, como identidad, y que eh, para mí al menos es no binaria, o sea, es no heterosexual, no binaria, no occidental, entonces ahí ya es como que, wow, entonces como que sí, tal vez sí con los roles, tal vez sí con la intención de poder establecer y mantener la comunidad, porque obviamente hay ciertas formas de mantener donde tiene que haber la cosmovisión, donde también es todo una cuestión, creo, a replantear cómo se mantiene determinadas comunidades y cómo se construye esa comunidad en un contexto actual donde es un poco complejo, pero que los roles para mí, o sea, son, o sea, hay una distancia ahí bastante importante y que tal vez haya como formas de poder existir que tengan que ser como feminidades masculinas o masculinas feminidades que no necesariamente entran dentro de una categoría, digo, no, o sea, sí seguramente no heterosexual, puede ser, pero no en alguna categoría binaria o en alguna de las categorías no normativas, pero porque son formas de habitar y son formas también de poder expresar, ¿no? Donde hay otra construcción. Por eso, recién en un momento cuando decía, me estaba acordando en relación a esto de la distancia, de que puede existir, que puede ser o no, pero que tiene que ver también con la forma de subsistencia, o sea, no, y las formas de permanecer como comunidades, o sea, obviamente ahí hay algo que sigue prevaleciendo, pero en relación también a cómo se construyen las formas de identidad y en relación a cómo nos construimos, también hay como una cuestión totalmente tal vez distante, que no necesariamente es armoniosa, o sea, creo que no existe eso en ningún lugar, pero de todas maneras sí son formas distintas de poder establecer el vínculo con la comunidad o con las personas de tu afecto. Y en eso me parece como que hay algo que aún está en proceso. Yo creo de hecho no es yo creo, o sea, lo hemos venido de alguna manera co- teniendo como reflexión o conversando en relación también a estas formas de entender, bueno, qué es el placer para nosotras. O sea, no es tal vez ese tipo de placer que efectivamente existe, sino hay otras maneras de entender el placer o de entender lo erótico, que tal vez no es esa palabra, sino sea otra, y que tal vez hay formas de poder habitar que no necesariamente se relacionan con aquello que está afuera. Entonces, en ese punto hay, yo creo, como esta cuestión un poco más híbrida en el sentido también de que son otros lugares que estamos habitando. Y en esos otros lugares obviamente siempre hay como ese arraigo, yo creo, que te trae mucho esto del lugar de donde sos, de donde naciste, donde estás, o sea, hay algo ahí que te tira, digo, en el sentido también de lo que es placer y de lo que termina siendo como esa construcción en relación a, bueno, cómo vas también estableciendo tus relaciones digo, en comunidad, en otro tipo de comunidad y con otras personas y digo también en el mismo espacio activista, o sea, hay como maneras distintas que se notan, digo, que tal vez no tengan una manera de, de todavía encontrar una palabra exacta, pero que son códigos, formas, hábitos, no sé, formas que hacen que se construyan diferentes modos. Pero bueno, creo que me fui igual en relación a la pregunta, pero porque justamente eh, cuando nosotras, al menos desde el espacio, veníamos hablando acerca o de lo propio, ¿no? De lo que tal vez escribo, que tiene que ver con el erotismo aymara y migrante, es que hay algo ahí que está por fuera de la norma, o sea, termina siendo algo por fuera. Toda persona migrante está por fuera del Estado-Nación también, o sea, porque no entra en ningún concepto de ciudadanía, sino, me parece que como que, y en ese punto también nos hemos puesto a pensar en relación a los procesos migratorios, pero en relación también a eso de construir los roles, está, digo, en las propias danzas, digo, en las danzas aymaras y quechuas,
hay formas y roles que no sé si se han performativizado, pero han nacido bajo otra lógica de denunciar el racismo existente, la esclavitud que existió, pero que justamente los roles, o sea, tenían que ver, yo me acuerdo, las cholas, las machas, del caporal, o sea, como diferentes expresiones de danzas que eso traen otras formas de construir el género. O sea, no pareces mujer, o sea, no tiene que ver con lo no binario tampoco en ese sentido, no binario, perdón, pero sino que tiene que ver con roles que tienen que existir para sustentar en determinado lugar y que eso se expresaba, digamos, en estas danzas, digo, en estas dos que me estoy acordando, porque justamente es como eso, el estereotipo tal vez más biológico de mujer, pero ciertas formas de poder expresar lo masculino, y bueno, lo masculino tampoco es lo masculino, digo, hegemónico, porque bueno, ahí también es otra forma de construir, pero eh, en ese punto sí, de hecho, o sea, las danzas, o sea, que aquí se han llevado a cabo y la forma de hacerlos tiene que ver con eso, o sea, a la hora de poder hacer, o sea, no es que, bueno, vos sos, o sea, como te vestís o sos y ya sos, digamos, determinada categoría. Me parece como que en eso son expresiones que se han dado, digo, y que son también parte de esa colonización que decimos que existieron, porque obviamente hay algo ahí que sucedió, ¿no? Si no, no existiría lo de, digo, me estoy acordando lo de Perú, del Museo Erótico del pueblo Mochica, después de la Amazonía, o sea, cuestiones que también en mi propia eh, comunidad de mis abuelas, de mis tías, que hay ahí algo, digo, entonces, y que evidentemente por algo dejó de existir, por algo no se dijo, por algo definitivamente se prohibió y tiene que ver, me parece, un poco en relación a eso, a los roles. Pero bueno, le voy a dejar la palabra a Bruna, seguro nos va a decir un poco más acerca de esto. No he sido tan clara porque justamente nada es claro. Estaba pensando algunas cosas cuando escuché la pregunta y cuando estuve ahí escuchando lo que Chana hablaba. Eh, la or- y pensaba que, bueno, la organización de los roles de género en las comunidades afrodescendientes en las Américas, y ahí pienso específicamente algunas experiencias que son como países como Brasil, Argentina, que es donde yo me sitúo y también desde donde pienso, ¿no? Eh, sí, la verdad que reproduce los roles de género de la sociedad en general, ¿no? Tiene esta cosa del binarismo, eh, los roles, claro que si pensamos en una cuestión de generación, tal vez la generación ahora bueno, que tiene, no sé, 20 años ahora, que no es mi generación, ya viene desarmando mucho más estos roles y, bueno, pensando en otras maneras de habitar el mundo, personas binarias, ¿no? Ya vienen transformando en ese sentido. Pero pensando en las comunidades afrodescendientes, no está por afuera de lo que es la sociedad en general, porque no, nosotros, ¿cómo pasamos por un proceso de esclavización por, bueno, más de 400 años? Y eso tuvo un impacto muy grande también en lo que es la construcción de la afrodescendencia acá en las Américas. Porque aunque se diga o que, bueno, que existan o hayan existido comunidades etnias en África que se organizaban de maneras completamente distintas o sin este binarismo que conocemos acá, en general no sabemos bien cómo era, porque bueno, es producto de la cuestión sociohistórica.
cuando se da el proceso de esclavización, una de las maneras de que tuviera éxito este proceso era negar toda una historia pregresa de las comunidades afrodescendientes y bueno, la verdad, de los africanos y las africanas que vinieron y que constituye lo que sería la diáspora acá en el continente. Entonces, una vez que se trata de borrar esa historia, esa memoria, esta cultura, costumbres, que muchas veces podría ser que no tenía nada que ver con costumbres de los europeos que estaban ahí haciendo, eran los responsables por el tráfico negrero. Entonces, una vez que se da ese desplazamiento y que se trata de borrar toda una historia anterior, todo un pasado, para como si fueran los nuevos hombres que estuvieran acá haciendo trabajo forzado en las Américas, eh, hoy la herencia que tenemos hoy es una herencia de no saber, no sé, ni de dónde venimos, de no saber de qué regiones de África son nuestras familias y no saber cuáles son las costumbres ancestrales de determinadas comunidades. ¿No? Porque no tuvimos registro de todo eso y es algo que se va perdiendo en la historia. Entonces, y la cuestión de la colonización también no hay, acá en este territorio no hay nada por fuera de este legado colonial. Entonces se sigue reproduciendo estas cuestiones. Puede ser que y estos roles. Puede ser que en determinadas comunidades se dé de otra manera, no sé, comunidades, pienso por ejemplo en Palenques de Colombia o comunidades garífunas en la región de Honduras, Nicaragua y Guatemala, puede ser que se den de otra manera, pero no se diría que Sudamérica eh, vamos reproduciendo estas estructuras. Y ahí también pienso en otra cosa, cuando Chana hablaba de los estereotipos y estas construcciones, bueno, cuando hablaba ahora en la pregunta anterior también, también estamos cargados y cargadas con estereotipos que, por ejemplo, mujeres negras son vinculadas al trabajo o mujeres negras mestizas que son construidas, o sea, por la mirada de la sociedad blancocéntrica, como aquellas disponibles sexualmente, por ejemplo, los hombres negros construidos con esta imagen de aquellos que van también a trabajar, porque eso es una herencia de la esclavitud, ¿no? Es la cuestión de cuerpos que fueran eh, utilizados de alguna manera, no de alguna manera, sí, utilizados en el trabajo forzado y construidos también como la categoría de objetos, ¿no? Eran cosas que hacían parte no sé, las cosas de las haciendas, eso, los objetos de uso de las haciendas, y eran parte, tanto que hacían parte de los inventarios. Entonces, una vez que tenemos esta categoría de objetos, es algo que se va reproduciendo hasta hoy y ahí está vinculado también, por ejemplo, el racismo estructural, ¿no? Esta falta de humanidad que en general decimos y denunciamos las poblaciones afrodescendientes. O sea, es como si tuviéramos nuestra humanidad hasta hoy negada por cuenta de esta construcción como los otros y las otras, todo lo que es diferente de este sujeto universal. Y al mismo tiempo también pienso eso, una vez que es distinto
de lo que se puede llegar a tener de herencia cuando si forma parte o cuando uno forma parte de comunidades indígenas acá de este territorio, ¿no? Que se puede mantener desde otra manera o desde otro lugar determinadas tradiciones, determinadas prácticas, pero una vez que es muy fuerte esta cuestión de desplazamiento y forzado y de la diáspora, cuando se cruza el océano, ya no sos un africano que vivía allá en tu tierra, en tu lugar, y tampoco sos blanco, o sea, y en sociedades de castas, como eran acá las sociedades portuguesas, españolas que estaban ocupando este territorio, tampoco estabas ahí como parte de esta sociedad, porque bueno, justamente era parte de lo que servía como instrumentos para trabajar y para construir lo que hoy son nuestros países. Entonces, hay en esta pérdida, nos ponemos también en un no lugar, ¿no? Ya no somos lo que salimos de África y nos convertimos en otra cosa también. ¿Y qué otra cosa es esa? Es una reproducción de cómo se va estructurando el sujeto colonial. Entonces pienso que no hay cosas por afuera de eso y por afuera de esas consecuencias históricas y de esas consecuencias sociales. Y ahí sí, más que nada en una generación que es, no sé, hasta la niña y tal vez lo que le queda a los chicos y las chicas que ahora ya tienen otra perspectiva, si pudieron también hacer un otro tipo de trabajo desde muy jóvenes y adueñarse también de una historia de África, de la afrodescendencia. Me imagino que puedan estar haciendo un trabajo más fuerte de construcción de todo eso. Pero somos productos de la colonización y estamos ahí también reproduciendo estos roles de género que son terribles, porque también es una manera de seguir manteniendo opresiones y manteniendo estos lugares establecidos socialmente eh, para mujeres y hombres en general. Ya estos lugares que fueran dados o nos fueron impuestos por la sociedad, eh, personas negras ya vienen desconstruyendo eso, ¿no? Ya vienen desarmando eso. O sea, como si personas negras estuvieran, y ahí estos lugares estereotipados, estoy hablando específicamente de esta construcción como objetos, como personas que son no obligadas al trabajo o a determinados tipos de trabajo también, porque eso tampoco es un dato menor. O esta categoría de hipersexualización, que son cosas que hacen parte de cómo la sociedad va construyendo todo lo que no es blanco. Y bueno, en este caso de los afrodescendientes, eso sí vamos desarmando. Pero no, pienso que no hay nada por afuera, por ahora no hay nada por afuera de lo que son los roles ya preestablecidos en las sociedades acá, productos de la colonización. Como dijo Bruna, esto tan complejo, ¿no? De siempre, o en realidad como dijo Chana también, de que es todo tan complejo que no hay nada claro y que de alguna forma es siempre volver a lo mismo. Ustedes en la primera pregunta respondieron un poco sobre la importancia del contexto internacional e incluso del contexto en el que uno está viviendo. Y un poco la tercera pregunta vuelve a retomar eso. Entonces, en ese sentido, les queríamos preguntar
desde sus miradas transdisciplinares, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que tiene que enfrentar la Argentina con sus particularidades culturales y de derechos, a diferencia del resto de los países latinoamericanos? Creo que quedé para responder. ¿Queréis Responda- ir? respo- respo- respondamos juntas, una y una. Ay, como un ping-pong. No, Un anda, anda. ping-pong. Sí, un Sí. ping-pong. Bueno, primer ping-pong, tal vez. Digo, o sea, eh, políticas públicas antirracistas, llame ya. Bueno, sería una, definitivamente. Digo, pensando también en que Argentina, como Estado-nación, tiene, o sea, es de vanguardia en relación a políticas públicas y ampliación de derechos, o sea, humanos, en relación a Latinoamérica, ¿no? Y en ese punto, digo, ¿no? O sea, hay ampliación de derechos, hay reconocimiento de derechos, ¿qué pasa con el racismo? Entonces, me parece que es como el punto, incluso, por ejemplo, pensando también en bueno, ahí Bruni capaz nos puede decir un poco más de Brasil, pero pensando también, no sé, en Uruguay, en Bolivia, en Chile incluso. O sea, cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de las naciones o pueblos indígenas, este, cuestiones puntuales que no existen acá. eh, me quedo pensando y traigo con lo poco que conozco, digo, no conozco en profundidad el contexto chileno, pero sí, obviamente la constitución chilena es pinochetista, o sea, tiene como una cuestión bastante neoliberal a diferencia de este contexto en el que estamos Argentina, tal vez en cierta ampliación y reconocimiento de derechos, pero que sin embargo hay como esas fugas posibles que tienen, que es con el cierto reconocimiento en ciertos lugares, en ciertos aspectos de este, los derechos indígenas, ¿no? Y que ahora están obviamente en otro contexto bastante importante y que tiene que ver justamente con empezar a reconocer efectivamente parte de la Constitución del Estado chileno. Digo, eso ya va a ser es un antes y un después y seguramente va a ser un antes y un después. Y pensaba también en Uruguay, que es parecido en relaciones también en Estado y políticas públicas y ampliación de derechos, pero que ahí hay otro contexto. Ha habido un censo, ha habido unas políticas públicas antirracistas así, digo, como que suenan muy así, y nos ha pasado, y a mí me ha pasado, y a mí misma me ha pasado, digo, pensar, antirracismo, uy, no suena medio raro, medio como que no entra dentro de lo que es la normativa del Estado, políticas públicas, y después decís, no, la verdad que ha existido, se puede hacer. Digo, pensando también en viabilizar, o sea, es como decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Y acá hay algo que está faltando. Entonces, ese sería mi primer ping-pong. Así que te cedo a vos, Bruni, y después yo sigo con lo otro. Porque si nos vamos a empezar, ¡ting! No vamos a acabar. Bueno, mira, para mí el primer desafío es asumir que hay población afrodescendiente, no seguir reproduciendo el cuento de que los negros murieron todos en la guerra de Paraguay, en las guerras de independencia, o no sé, de fiebre amarilla o de otras cosas. Ahí hay un pequeño listado, lo hablo así en chiste, porque ya es tipo, hace años estamos hablando lo mismo. Y eso porque, bueno, yo vivo acá hace casi 10 años. Imagino cómo están de agotados y agotadas mis compañeros y compañeras afroargentinos y afroargentinas de estar revisando todo el tiempo. La gente pregunta, ¿pero de dónde sos? Y ellos y esas contestan, bueno, de acá. Y la gente dice, no, pero acá, ¿cómo es? ¿Cómo? Hay siempre una duda, es uno de los desafíos que tienen que lidiar los y las afroargentinos, que es la extranjerización, ¿no? Porque bueno, es un discurso que está demasiado instalado, que es que en Argentina no hay población afrodescendiente, lo cual
es una falacia, porque hay población afrodescendiente que viene desde los tiempos de la colonización, hay población afrodescendiente de origen migrante caboverdiano que remitía a fines del siglo XIX, hay población afrodescendiente formada por migrantes afro-latinoamericanos, migrantes africanos, hay población afrodescendiente, afro-argentina, hijos y hijas de estos migrantes que viven acá hace muchos años. Entonces creo que el desafío más importante es asumir que los afrodescendientes y las afrodescendientes son una de las patas que también pudo construir el país. Argentina es lo que es hoy también por la herencia afrodescendiente. Y eso voy a cometer una osadía de decir, por ejemplo, el tango. Si cambiamos el acento y decimos tango, es una palabra africana. Entonces es algo para pensar, el ritmo, bueno, comidas que se comen acá, la cuestión de comer las anchuras que se hizo, ¿no? Eso era comida, no era comida de las élites españolas o criollas, era comida de la gente pobre. ¿Y quién era la gente pobre? Eran indígenas y afrodescendientes y africanos. Así que es una historia que es negada, invisibilizada y es fundamental que se retome, que se estudie, que se lea, y no solo que nosotros y nosotras afrodescendientes y compañeros afroargentinos que estemos peleando por eso. Es una pelea de toda la sociedad, ¿no? Porque, bueno, es una parte de un pasado, es parte de lo que es la construcción sociohistórica del país. Y ahí, cuando Jana estaba hablando también de ser vanguardia de políticas públicas, de ampliación de derechos de la región, sí, de hecho sí, y eso es algo que es fantástico también de estar acá en el país, pero ahí yo me pregunto también, ¿para quiénes son estos derechos, no? Porque si bien son derechos universales que teóricamente son para todas las personas, el acceso a determinados derechos, algo falla ahí. Entonces, pienso, por ejemplo, en políticas públicas específicas para población afrodescendiente. Eso es necesario que se haga porque el racismo estructural, como ya estuvimos hablando acá en esta hora de conversación, es algo que impide personas que no son blancas a justamente tener acceso a derechos. Y si vamos a depender de la buena voluntad de la gente, eso no va a pasar así de la manera o con la rapidez que la gente necesita para tener una vida digna, ¿no? Para tener dignidad, acceso a la salud, a la vivienda, trabajo, todo eso, sino porque personas afrodescendientes siguen siendo marginalizadas, siguen estando ocupando lugares de pobreza. Y eso digo basado en lo que escucho de compañeros de mi comunidad, de lo que leo en relación a los índices de otros países, porque son todos, están ahí todos, población afrodescendiente son las que tienen menos acceso, son las que siguen marginalizados, subalternizados y todo eso. Pero hay otro problema acá, ¿cómo es una población que teóricamente no existe o que está existiendo hace poco para el Estado? No hay datos. Entonces, si no hay datos, no se puede desarrollar políticas públicas por la falta de datos. Entonces, en el 2010, y ahí les cuento eso, bueno, cierro para pasar el PON para Chana otra vez. En el 2010 fue el primer año en más o menos en un tramo de tiempo de 100 años que hubo una pregunta en relación a la autopercepción de la afrodescendencia. 100
años. Tuvieron que pasar 100 años para que tuviera otra vez una pregunta sobre si la persona se reconocía afrodescendiente. Eso dio un número oficial de 150.000 personas, lo cual es muy poco, representaría ahí un 0,5% de la población. Las colectivas afro estiman que la población afrodescendiente llega a ser 20-30% de la población argentina, lo cual ya es un número así más importante. Y ahí, bueno, cuando tenemos acceso a los estudios históricos, por ejemplo, Buenos Aires fue una ciudad que llegó a tener tipo 60% de la población afrodescendiente. Hay cuando empezás a tener acceso a este tipo de cosas, empezás a ver, pero hay un problema ahí en estos números, ¿no? Hay una muy baja representación, hay algo está pasando ahí. Entonces es muy importante, y ahí les comento del censo, porque es importante tener saber de qué porcentaje estamos hablando, y no solo de qué porcentaje estamos hablando, eso da cuenta de que sí existe una población afro que necesita políticas públicas específicas para que puedan salir del lugar de invisibilización, de pobreza extrema, y para tener acceso justamente estos derechos que hace que Argentina sea un país de vanguardia en la región. Entonces creo que dos de las cosas fundamentales es asumir el origen afro, la herencia afro también del país, y desarrollar políticas públicas basadas en la población y las necesidades de la población afrodescendiente, políticas públicas específicas, porque si no el racismo que nos está estructurando sigue impidiendo que personas afro tengan acceso a un montón de cosas, a trabajo, bueno, a todo. Eso hay que ser realizado, porque el racismo es algo que es muy tremendo, es muy tremendo. Y si el Estado no se hace cargo, esperar que la buena voluntad de la gente, y especialmente la gente que no tiene conciencia, va a pasar, no sé, 100 años más, y mientras eso la población sigue necesitando cosas urgentes. Perdón, Bruna, ahí te quería hacer una pregunta, porque tengo dos preguntas en realidad, chiquititas, muy cortitas, que tienen que ver con esto que estás diciendo. Primero, la pregunta que pensé es si es posible y si tiene sentido pedir un cupo laboral para personas afrodescendientes, negras, originarias y demás, pero después pensé, como vos bien dijiste, no hay datos de eso, no hay datos porque el Estado no quiere saber sobre esas personas, y también puede ser porque esas personas no logran identificarse a sí mismas como afro, por una cuestión de miedo, por una cuestión de supervivencia. Entonces, un poco lo que quería preguntarte era esto, es qué cosas se podrían llegar a... ¿Cómo se impulsaría esta lucha por el autoconocimiento, por la definición, por el decirse yo soy esto y no sé, porque también es como imponerle a la otra persona que se defina, entra como mucho en tensión eso, me hace mucho ruido esa disputa, esa tensión entre la identificación para después el desarrollo de políticas públicas que puedan impactar realmente en la población afro, migrante, originaria. Sí, mira, primero que no veo como algo que necesite primero hacer una cosa para después hacer otra. Pueden ser un trabajo en conjunto, ¿no? Ese es un punto. El otro punto tampoco es una imposición que el Estado diga vos sos afrodescendiente o vos no sos afrodescendiente, porque acá opera, así como en Brasil, la cuestión de la autopercepción. Si una persona se reconoce o no se reconoce afrodescendiente. Y para que se reconozca, hay también gente que no puede ser que haya, que no se reconozca afrodescendiente
por miedo, por no sentir tanto, por creer que no va a sentir tanto racismo, pero hay gente que sencillamente no sabe que es afrodescendiente. Puede tener la tez más oscura. Hay anécdotas en la familia, pues, cuando empiezan a preguntar y se escucha más de una vez. La verdad, es una historia que es recurrente en muchas familias, de la anécdota: yo tenía una abuela negra, yo tenía una abuela no afro, y ahí la persona se siente interpelada y va a buscar un poco más de la historia. Hay una negación en las propias familias, eh, no solo por no querer identificarse, por sencillamente no saber, y no saber que es afrodescendiente. Es como si fuera algo que es el otro. El otro es afrodescendiente, pero uno mismo no. Imagínate, si eso pasa en Brasil con familias afrodescendientes, y Brasil tiene 56% de la población afro, de personas negras que no se perciben como negras, porque la sociedad está todo el tiempo diciendo: no, pero vos tenés la piel un poco más clara, entonces no sos negro, negro es malo. Eso, si puede llegar a pasar esto en Brasil, acá obviamente también pasa. Y más que por miedo, por desconocimiento. Entonces son cosas que deben ser desarrolladas en conjunto, acciones que deben ser tomadas en conjunto. Por ejemplo, educación, campañas educativas en las escuelas, también los medios de comunicación, porque también cómo aparecen las afrodescendientes acá en los medios de comunicación en general, como chiste, la burla, o haciendo el blackface, que sería una persona blanca pintada de negro y así, cargado de estereotipos. Claro, si una persona que no sabe muy bien cómo sería su identificación ve eso, ¿quién va a querer identificarse como afrodescendiente? Nadie, ¿no? Entonces hay un trabajo en conjunto de la sociedad y una responsabilidad que para mí debe ser asumida por la sociedad como un conjunto, no solo por las personas negras, ¿no? Esta de educarse. Y ahí me gusta mucho un término que se usa en Brasil, que sería letramento racial. No sé si el letramiento existe acá, pero es alguien de quien es el letrado, ¿no? O sea, tener acceso a determinados tipos de conocimiento de las relaciones étnico-raciales. Eso es algo que se necesita acá, porque acá se habla mucho de clase, ¿no? Se habla mucho de la cuestión de género, pero la cuestión étnico-racial casi no se habla, justamente porque es un país que está construido con esta base de la blanquitud, como si todos fueran descendientes de europeos. Y eso, bueno, escuchamos hace poco el presidente reproducir esto, ¿no? Y ahí pienso en la cuestión de los avances de políticas públicas o la construcción de políticas públicas. Ya con el censo de 2010 ya tuvimos un número, un porcentaje. Y algo que me olvidé decir, el número es muy bajo también porque la pregunta no fue realizada en todos los hogares, fue en una muestra, no sé, creo que un 10% de los hogares. Entonces también es un número que está muy por debajo de la realidad. Ahora con el censo del 2020, bueno, que va a ser el año que viene, se va a seguir manteniendo la pregunta, lo cual es fundamental. Creo que también ya ha avanzado bastante el movimiento negro, las organizaciones de la sociedad civil ya vienen haciendo un trabajo desde hace muchos años, incluso mucho antes del censo de 2010, de que el trabajo de concientización. No quiere decir que sea algo que está completamente diseminado, porque, bueno, necesitamos que el gobierno se haga cargo, ¿no? Necesitamos que esté ahí esta discusión en el sistema educativo de base, el sistema educativo también universitario. Necesitamos que, bueno, medios de comunicación salgan también a discutir la cuestión,
pero un número ya tenemos. Y sí, las políticas, el cupo, por ejemplo, es una demanda de las comunidades afrodescendientes de acá, también es una demanda de la sociedad civil afrodescendiente organizada, porque necesitamos derechos, necesitamos como comunidad hacer su trabajo, estar ahí en la, no sé, en la universidad, pero no solo estar, mantenerse en la universidad, si bien el acceso es universal y gratuito, pero estar ahí en un ambiente que es tan cargado de racismo es muy difícil. Y más que nada trabajo. Esa es una de las demandas del movimiento negro organizado acá. Cupo laboral para personas afrodescendientes, así como también es una demanda la creación de un instituto para los y las afroargentinos, afrodescendientes y africanos, justamente para diseñar políticas públicas específicas para la población afrodescendiente. Entonces sí tiene sentido políticas públicas específicas. Y bueno, otra cosa que es fundamental es que en las encuestas que se hagan, y especialmente desde organismos del Estado, haya la pregunta étnico-racial. Bueno, si no se presupone, no sé, que no hay una diferencia en el resultado de esas encuestas. Sí hay diferencia. Necesitamos saber también de, no sé, cuántas mujeres que sufren violencia, cuántas de esas mujeres son indígenas, cuántas de esas mujeres son afrodescendientes. Necesitamos tener estos números para entender de verdad en qué lugar de la sociedad estamos, pero bueno, o sea, algo como para comprobar, porque empíricamente ya sabemos, y también si todos los otros países de la región tienen números tan malos, son poblaciones que están en un lugar tan marginalizados, Argentina no va a ser diferente. No, eso podría ser así, me encantaría que fuera así, pero lamentablemente no es así. Entonces, es empezar a poner la cuestión sobre la mesa. Hace falta tener una pregunta que haga referencia a identidad étnico-racial. Bruna, si te parece, estamos tratando de administrar el tiempo porque, bueno, nos quedaríamos toda la noche, pero la realidad es que también es un día de fin de semana y hay cierto cansancio. Después, si tenemos ganas, nos quedamos, pero estaría bueno tener un margen de preguntas y creo que justo vos estás dejando el pie en un debate que ahí tenemos ya algunas preguntas en el chat. María Alicia Gutiérrez acaba de hacer un comentario que un poco discute con vos y entonces propongo lo siguiente. Como les comentamos, la dinámica del conversatorio inicial es registrar esta hermosa conversación, esta escucha, este tiempo que se han tomado Bruna y Chana de educarnos también en todo lo que no sabemos y deberíamos saber y en entender cómo son los procesos del activismo, del feminismo negro y marrón, así que les agradecemos muchísimo. Pero bueno, para dar paso a la segunda parte, que como constituye un espacio de debate, de discusión, de preguntas, de contar experiencias, no lo vamos a grabar. Así que nos despedimos falsamente para terminar la grabación. Muchísimas gracias. Voy a cortar la grabación y ahora continuamos con el conversatorio creo que podremos tratar de tener por lo menos unos 20 minutos, media horita de charla, si les parece bien.